lo tienes tú. Bueno, y durante esta semana quiero abordar un área que muy poco exploro y es la de predicar sobre la palabra de Dios, amén. Tengo que confesarles que pues siento que hay personas que lo hacen mucho mejor que yo, siento que hay personas que predican mucho mejor que yo. Siempre he considerado que el don que Dios me ha regalado es el de maestra de la palabra, entonces por eso me tomo ese tiempo de buscarles un audiovisual, de buscarles pues el método didáctico para que ustedes comprendan mejor lo que les estoy compartiendo. Pero bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se lo repito, no me considero la mejor predicadora, les voy a predicar hoy sobre el libro de Romanos, amén. Entonces, allá usted acompáñeme en su Biblia. Esa es una Biblia Reina Valera, ya saben que tengo muchas Biblias. Es una Biblia muy linda, es una Biblia de estudio, la Biblia devocional de estudio. Durante esta semana les voy a estar hablando del libro de Romanos. Realmente es un libro que el apóstol Pablo le escribe a los romanos. Quiero recordarles que el apóstol Pablo era hebreo, pero también tenía la ciudadanía romana. Motivo por el cual cuando el apóstol Pablo es golpeado dentro de una prisión y le dice a los guardas, ¿por qué ustedes me golpean si yo soy un ciudadano romano? Ellos se aterran porque ellos no podían pegarle a un ciudadano romano. Cuando le dan libertad, él se niega a irse hasta que no le expliquen sus derechos. De algún modo, el apóstol Pablo apela a sus derechos humanos fundamentales, llama a todas las entidades de derechos humanos internacionales para que le expliquen por qué él fue maltratado y apela a su ciudadanía romana. Lo que nos permite dimensionar que nosotros tenemos unos derechos otorgados por Dios como ciudadanos, como seres humanos, como hijos de Dios, a los que podemos apelar sin ningún temor, porque los tenemos. Si están constitucionalmente establecidos, aún más. Quiero hacerles una introducción del tema de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, que es una audiencia muy exigente. Y el libro de Romanos de algún modo resume la fe cristiana. Mientras yo les hablo van a ver esos preciosos paisajes que les comparte mi lindo camarógrafo y editor Gabriel, y dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8. Imaginémonos a nosotros mismos tomando un curso de oratoria. Nuestra tarea
Es un breve discurso acerca del significado de la vida. En las altas horas de la noche, con la ayuda de varias tazas de café, nosotros preparamos un bosquejo de la fe cristiana y de lo que ella significa para nosotros. Lógicamente, nosotros dedicamos muchas horas a esta tarea. Al fin y al cabo, este discurso, acaso, sea la única expresión clara de la fe que nuestros compañeros de curso oigan en toda su vida. Pero, ¿qué sucedería si se le pidiera a alguien que escribiera dicho discurso para ser publicado en el periódico local? No cabe duda de que usted le dedicaría aún más tiempo y cuidado a la preparación de este proyecto. Una carta al centro del mundo. Dejemos volar nuestra imaginación aún más lejos. ¿Cómo reaccionaríamos si nos pidieran que adaptásemos un discurso para ser colocado en la primera plana de un periódico que tiene lectores muy sofisticados y exigentes? Al escribir para ellos, nosotros consideraríamos meticulosamente cada palabra, puliendo las frases y asegurándonos de que los conceptos sean completos y bien expresados. Nosotros podríamos detectar la elaboración de un proceso similar en las diversas cartas del apóstol Pablo. Algunas cartas, tal como el pequeño discurso mencionado anteriormente, fueron dirigidas a un pequeño grupo de personas que él conocía personalmente. Con frecuencia, las mismas contenían términos cálidos y personales, brindando consejos y a veces alguna renovación o reconvención paternal. Pero Romanos, el título mismo de este libro, evoca imágenes del poderoso imperio que gobernaba el mundo occidental. Para la gente de la época de Pablo, Roma era el centro del mundo en todos los sentidos posibles. Era el centro de la ley, el centro de la cultura, el centro del poder y del conocimiento. Una carta a lectores tan sofisticados tenía que ser realmente impactante. En Romanos, Pablo enuncia brillantemente todo el espectro de la doctrina cristiana, la cual por aquel entonces todavía era comunicada oralmente de ciudad en ciudad. Pablo quería convencer a esos lectores tan exigentes de que Cristo tenía la respuesta a todas las preguntas importantes que la vida plantea. Un resumen de la fe. A los amantes de la lectura muchas veces se les hace una pregunta como esta: ¿qué libros desearía usted tener si estuviese abandonado en una isla desierta? Chesterton dio una respuesta ya clásica: el manual práctico para la constitución de Naves de Thomas. Muchos cristianos, si se le hiciera la misma pregunta acerca de un solo libro de la Biblia, escogerían Romanos. Compacto, aunque exhaustivo, el mismo resume adecuadamente la fe cristiana. Sin embargo, a pesar de su carácter minucioso y cabal, Romanos no resulta ser un seco tratado de teología. Muchos de los grandes avivamientos que la historia de la iglesia registra han sido generados por un estudio de este libro. Tanto Agustín como Martín Lutero y Juan Wesley reconocen que su renovación espiritual tuvo origen en una lectura de Romanos. Este libro da la respuesta definitiva del apóstol Pablo a las preguntas acerca del significado de la vida. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, luego de hacer esta introducción al libro de Romanos, hoy vamos a analizar el capítulo número 1 y quiero compartirles con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 1 del libro de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros,
de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Deseo de Pablo de visitar Roma, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Me voy a detener en estos dos versículos porque sobre él les voy a explicar el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Qué lindo, queridos hermanos. Los quiero dejar con esta palabra profética. Amén. La palabra de Dios es profecía en sí misma. De repente nosotros esperamos que una palabra profética sea que nos diga, no, mira, ¿sabes qué? Este fin de mes tú te vas a ganar eso, tú te vas a ganar aquello. Hermana, sí, ¿será que usted me puede decir si este hombre me conviene? Lea la palabra de Dios. Métase en un ayuno, arrodíllese todos los días y pregúnteselo a Dios. Abra la Biblia y Dios le va a hablar. Pregúntele a su corazón si hay paz cuando usted piensa en esta persona como su pareja, porque estoy hablando de familias, y la última palabra siempre la va a tener Dios. Le pido en casa que usted vuelva a leer todo el capítulo número 1 de Romanos, porque durante esta semana vamos a estudiar este precioso libro, Legado de la Fe Cristiana, de manos del apóstol Pablo. Los amo en el amor de Cristo, los amo yo, Cici Flores, y recuerden, en toda circunstancia, la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga.
la tienes tú.